Buen día, hoy estamos aquí para explicar la asignación número 3 de la maestría en electrónica, materia aviónica. Dentro del contenido de la programación de esta exposición está RMI, HCI, Sistema de Comunicaciones Aeronáuticas, Sistema de Aterrizaje por Instrumento ILS, Sistema de Supervivencia ELT, Sistema de Control de Tráfico Aéreo ATC, Transporte y Sistema de Control de Vuelo. Mi nombre es Wilfredo Díaz y pertenezco a esta asignación a distancia. Entre los sistemas de comunicaciones e instrumentos en los que se basa la aviación, todos los aviones modernos, pasajeros y militares basan su control durante el despegue, tiempo de vuelo y aterrizaje en función de diferentes dispositivos que envíen y reciben constantes señales desde de radio hacia y desde la Tierra, así como un conjunto de satélites de los cuales se mantiene también comunicación. Casi todos o alguna vez hemos volado en un avión o navegado en barco y quizás nos hayamos preguntado cómo estos medios de transporte se comunican cuando van por el aire o por el mar, entre sí o con las estaciones situadas en tierra. Muchas veces situadas a gran distancia, incluso a miles de kilómetros, bien para intercambiar mensajes de rutina de los propios pasajeros o ante situaciones de emergencia para solicitar ayuda inmediata. Los barcos y aeronaves disponen de distintos sistemas de comunicaciones adecuados para la comunicación en diversas circunstancias. Casi siempre disponen de varios, tanto para adaptarse a las diversas circunstancias de propagación de ondas, como para disponer de un sistema de emergencia en caso de que el primario falle. Entre estos sofisticados dispositivos de control se encuentra el transmisor que envía ininterrumpidamente a los ordenadores instalados en la torre de control de los aeropuertos ATC y control de tráfico aéreo, la posición del avión, segundo a segundo en cualquier punto donde ésta se encuentre volando. Ahora bien, eh, uno de los fundamentos de los temas que vamos a tratar es el RMI. El RMI es una combinación de un giróscopo direccional combinado con dos agujas. Una de ellas es un ADF y otra de un BOR. La rosa rotativa del RMI normalmente está esclavizada al giro direccional del avión, es decir, al girar el avión, esta rosa gira en el mismo orden, por lo que el rumbo del avión puede ser leído directamente en el índice superior del instrumento, por lo que el rumbo de este modo, las agujas muestran el rumbo magnético de la estación en tierra continuamente. Los componentes del RMI, de un RMI típico, son el índice superior, giros compact, 3 flecha indicadora del ADF, 4 flecha indicadora del BOR y 5 banderas de advertencia del giro de compact. En algunos instrumentos las agujas pueden conectarse indistintamente al BOR o al ADF. Normalmente una de las agujas es fina y conectada al ADF. En este caso, es la de color amarilla y la otra es gruesa o doble que está conectada y esta está conectada al borde. En nuestro caso de la figura es la que indica el color verde, que es doble, indica el borde. La cabeza de la aguja nos dará el rumbo de la estación QDM y la cola de la aguja la marcación o radial con respecto a la estación QDR. Su función es indicar hacia dónde se encuentra la estación o de dónde la señal de radio ayuda es de mayor intensidad. Los RMI es un circuito combinado, como ya lo hemos dicho, entre del ADF y BOR, ¿verdad? Normalmente está clavizada al giro direccional. En algunos instrumentos pueden conectarse indistintamente el BOR o el ADF. Ahora, en la siguiente gráfica vamos a ver un ejemplo representativo del sistema RMI. En la parte izquierda vemos una imagen donde se representan los diferentes puntos de la rosa giratoria del RMI y indicaciones del avión. El 1 indica el rumbo magnético del avión, que para nuestro caso es 210 grados. El 2 indica la punta de la flecha amarilla indica el curso a seguir para volar hacia la estación NDB. Ese es el curso que debe seguir el avión. La 3, la marcación magnética con referencia a la estación NBD es indicada en la cola de la flecha amarilla, que es el punto 3. La punto 4, que es la flecha asociada al BOR, refleja o indica el curso a seguir para volar hacia la estación BOR.
El 5, en el punto 5, el radial con referencia al bor es indicada en la cola de la flecha verde QDR 345. Aquí vemos cómo está direccionada, cómo apuntan ambas flechas a la estación NDB y al bor en una misma rosa giratoria, que gira de acuerdo a la posición del avión. El RMI puede ser de dos tipos, con una sola aguja o con dos agujas indicadoras. Este instrumento combina la información de señales de radio y señales magnéticas para proveer información continua de rumbo, curso y radial. La cartilla de este instrumento es un giróscopo direccional, por eso rota automáticamente con los viajes del avión. Entonces, este instrumento proporciona información adecuada y precisa del rumbo que lleva el avión y del rumbo magnético de la estación instante por instante. El RMI difiere del ADF a la cartilla rotatoria o a su rosa giratoria, ya que no es necesario actualizar el rumbo del avión manualmente. En la figura se muestra un RMI con dos agujas que es capaz de recibir información del ADF y del bor, esto ya lo hemos conversado, desde la estación. Cuando la aguja está seleccionada para trabajar con receptores bor, la cabeza de la aguja indica el radial de la aeronave respecto a la estación bor. La cabeza de la aguja indica el rumbo hacia la estación y la cola indica el radial que la aeronave está establecida o cruzando. La cartilla, ya lo hemos dicho, es un giróscopo direccional, por eso rota automáticamente con los virajes del avión. Entonces, este instrumento proporciona información adecuada y precisa del rumbo que lleva el avión y del rumbo magnético de la estación instante por instante. Existen instrumentos RMI que permiten elegir conjunto de antenas receptoras con qué antenas receptoras se desea que la aguja se trabaje. En la parte inferior del instrumento existen pulsantes para cambiar las indicaciones de la aguja, sea ADF o bor. Ahora vamos a hablar sobre el HCI. El HCI es un indicador de dirección giroscópico. Este instrumento que se muestra en la figura combina el compás magnético con señales de navegación bor-log, sendas de planeo. Esto le da al piloto una indicación de la ubicación de la aeronave con relación al curso seleccionado. Ahora bien, los componentes típicos de un HCI se muestran en esta figura. En el 1 podemos ver el 1, 2, 3, 4, 5, que son puntos asociados a estos componentes. El 1 indica el índice superior de rumbo, el 2, la banderola de advertencia de giro de compa, el 3, indicador de curso seleccionado, 4, indicador de rumbo seleccionado, 5, indicador de desde y hasta, 6, perilla selectora del rumbo, 7, perilla de desviación lateral, 8, perilla selectora de curso, 9, esclava de desviación vertical, 10, símbolo de avión fijo, 11, indicador de desviación de curso, 12, giro de compás. El indicador de situación horizontal es una combinación del indicador de rumbo e indicador de ruta CI. El curso deseado se selecciona girando la perilla de selección de curso. Esto le da al piloto una presentación pictórica, la visualización del avión simbólica y la barra del CDI. Ilustra la desviación de la aeronave con respecto al curso seleccionado, como si el piloto fuera por encima de la aeronave mirando hacia abajo. En la figura, el rumbo de la aeronave está indicado por la cartilla rotatoria del Louvre Line y el rumbo es de 290 grados para este caso. La punta de la flecha que indica el curso está selectada a un valor de 340 grados. La cola de esta aguja indica el radial recíproco, 160 grados. La barra de desviación de curso, CDI, opera con un receptor bor, localizador, bor-log, en este caso porque trabajan a la par, para indicar las desviaciones de izquierda o derecha del curso seleccionado. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre cada elemento del HCI. En este caso, el instrumento está acoplado a un sistema de compases para dar el rumbo del avión. El rumbo del avión se lee en la rosa de la brújula giratoria que vemos en la figura, debajo de la línea de fe superior. La rosa está calibrada a incrementos de 5 grados. Las flechas indicadoras de marcación señalan la marcación magnética del avión hasta la estación seleccionada en tierra. El símbolo del avión fijo, ya lo hemos hablado, y el indicador de desviación de ruta señalan la posición del avión con relación a la ruta seleccionada, como si el piloto estuviera encima del avión mirando hacia abajo. Ahora bien,
Vamos a hablar un poco sobre las perillas selectoras de curso, elementos asociados a esta HCI. La perilla selectora de curso puede utilizarse para seleccionar cualquiera de las 360 grutas. Recordemos que la rosa giratoria está asociada a los 365 grados, donde en separaciones de un grado representan, representan las posibles rutas que pueden ser que puede manejar esta perilla, ¿no? Se hace girar la cabeza de la flecha indicadora a la ruta hacia la ruta deseada en la rosa de la brújula y verificar que esta aparece en la ventanilla del selector de ruta. El indicador desde o hacia permite orientar la posición de la aeronave con referencia al curso seleccionado. Este indicador permite determinar si el avión está situado en el mismo semiplano que el radial seleccionado o en el opuesto. Con relación a la línea perpendicular, si indica front está en el mismo semiplano que el radial seleccionado, si indica TO en el sector de prolongación del radial seleccionado. Perilla selectora de rumbo. La perilla de ajuste de rumbo se utiliza para ajustar el marcador de rumbo deseado. Una vez seleccionado el modo correspondiente en el tablero de control, el director de vuelo puede subordinar el marcador de rumbo a la computadora del director de vuelo. Antes de continuar con los sistemas de comunicaciones aeronáuticas, vamos a definir la diferencia entre el RMI y el HCI. El RMI es una aguja que solamente apunta a la estación seleccionada, sea un BOR o un NDB. El HCI, si bien podemos hacer lo mismo, además podemos selectar un radial de BOR a volar indicando qué tan desplazado del mismo estamos mediante el movimiento de la barra CDI. Esta es la diferencia de BOR y el HCI, que podemos selectar una estación, podemos selectar una estación del BOR e indicar la desviación de qué tanto estamos de la desviación del curso seleccionado, ¿no? Básicamente esta es la diferencia entre HCI y RMI. Ahora, continuando con la presentación, en los sistemas de comunicación aeronáutica, los barcos y las aeronaves disponen de distintos sistemas de comunicaciones adecuados para la comunicación en diversas circunstancias. Así pues, dispone de sistemas de respaldo, tanto para adaptarse a las diversas circunstancias de propagación de ondas, como para disponer de un sistema de emergencia en caso de que el primero falle. Las telecomunicaciones aeronáuticas vía terrestre o por satélite, principalmente geoestacionario, proporcionan a la navegación aérea la comunicación y radioayudas necesarias para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación en áreas internacionales. El servicio de radiodifusión aeronáutica es un servicio de radiodifusión dedicado a la transmisión de información relativa de la navegación. Además, los propios sistemas de comunicación aeronáuticos y marítimos existen sistemas específicos para situaciones de emergencia, puede ser accidente o de separación de un buque, de un avión, regulados a nivel internacional y de uso obligatorio para solicitar el socorro y la ayuda y facilitar la localización de estas unidades. La prestación de ayuda entre los puntos incluye sistemas de radiolocalización mediante balizas finas o portátiles que se verán a lo largo del desenvolvimiento de esta exposición. Las comunicaciones aeronáuticas son generalmente, como ya hemos dicho, geoestacionarias y poseen basado en un sistema de satélite. El sistema, en particular el sistema aeronáutico SA, es el servicio prestado entre las estaciones fijas aeronáuticas con estaciones móviles y portátiles en aeronaves en vuelo que realizan maniobras en aeropuertos, así como entran estas y las estaciones portátiles del personal de los aeropuertos. O sea, con estaciones móviles y portátiles es el servicio prestado entre estaciones fijas, aeronáuticas o con estaciones móviles y portátiles en aeronaves, en vuelo o que realizan maniobras en aeropuertos, así como entre estas y las estaciones portátiles del personal del aeropuerto a cargo del tráfico aéreo que se encuentran básicamente en las torres de control. El servicio móvil aeronáutico SMA es el servicio entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave o entre estaciones de aeronave en el que también pueden participar las estaciones de dispositivos de salvamento. Las comunicaciones por tierra-aire son aquellas en las que se establecen en ambos sentidos, entre las aeronaves y las estaciones, o sea, full duplex,
o posiciones ubicadas en la superficie de la Tierra. Zonas que se realizan, por ejemplo, entre la torre de control del aeropuerto y la nave en vuelo o de maniobras por la pista. Es para ello que se requiere disponer de distintos sistemas de comunicación y antenas. Eh, las bandas de frecuencias seleccionadas en las estaciones aeronáuticas se sitúan en dos grandes frecuencias de onda corta y, y, frecuencias, y frecuencias en VHF, o sea, y HF y VHF. Las estaciones aeronáuticas poseen la finalidad de contribuir al normal desarrollo de la navegación aérea por medio de la radiación de mensajes e información destinadas a preparar y otorgar al vuelo la seguridad a las aeronaves y en caso de desastre provee las medidas necesarias para una rápida búsqueda y salvamento de las posibles sobrevivientes. Eh, Todos los aviones modernos de pasajeros y militares basan su control durante el despegue, tiempo de vuelo y aterrizaje. O sea, siempre hay control de la aeronave desde que aterriza, sobrevuela, aterrice, despeje, vuele y llega a su destino final. Siempre existe funcionamiento, siempre está en funcionamiento sistemas de control que otorgan la seguridad y confiabilidad del vuelo a lo largo de su trayectoria, ¿no? Existen diferencias de dispositivos que funcionan, que envían y reciben constantemente señales de radio desde y hacia la Tierra, desde la Tierra hacia el aire y desde el aire hacia la Tierra, así como un conjunto de satélites con los cuales se mantiene también comunicación. Entre estos sofisticados dispositivos de control se cuenta con un transmisor que envía ininterrumpidamente los ordenadores que envía, ininterrumpidamente a a los ordenadores instalados en la torre de control de los aeropuertos, control de tráfico aéreo, en nuestro caso la posición del avión segundo a segundo en cualquier punto donde se lo encuentre volando, durante la aerovía, durante su transcurso o paso por la aerovía. Todas las compañías de aviación comercial indican que se apagan los móviles y otros aparatos electrónicos, al menos durante las maniobras de despegue y aterrizaje, permitiendo el uso de los equipos electrónicos una vez que el avión haya alcanzado cierta altura, más bien cuando se ha alejado unos kilómetros del aeropuerto. La razón de ello es que pueden causar alguna interferencia en los sistemas de embarcados y poner en peligro la aeronave, aunque en el caso de los teléfonos móviles, más bien es que esto, al estar situado en altura, pueden tener a la vista varias estaciones base y la red no es capaz de discriminar al cual se debe conectar, causando problemas de gestión y operación. Lo que se trata de resolver con la inclusión de sistemas apropiados que por parte conectan a los teléfonos a los pasajeros y por otro a la red celular móvil, por ejemplo, vía satélite. Los teléfonos de los pasajeros se conectarían a una red Wi-Fi o una red embarcada en estación, emisión receptor utilizando Wi-Fi o una conexión celular en la banda de 1800 Hz. Es una de las soluciones que se brindan para el uso del teléfono. Este mecanismo también permitiría mantener la potencia de transmisión a un nivel bastante bajo, ya que la distancia de la antena y los radiantes a lo largo de la cabina es muy reducida, para garantizar la seguridad de los equipos de control y navegación del avión. Ahora bien, ya hablamos de que las estaciones aeronáuticas básicamente contribuyen a dar mayor fiabilidad en la navegación, mayor confiabilidad y seguridad a las aeronaves y en caso de desastre tener el mayor tiempo de respuesta, un menor tiempo de respuesta a esta situación o eventos de desastre o de emergencia. Hablamos sobre las bandas de frecuencia y a la imagen y derecha vemos el espectro electromagnético y el uso de frecuencia para cada aplicación dentro de la aviación. Ahora bien, como ya hemos dicho, los sistemas de comunicaciones aeronáuticas se presentan en dos bandas, en una banda de HF y otra de VHF. La banda de HF, también conocida como onda corta, es una banda de radiofrecuencia comprendida entre los 3 MHz y los 30 MHz, en la que se transmiten, entre otras, las emisiones de radio internacional para transmitir su propagación al mundo, las estaciones marítimas y aeronáuticas y de radioaficionados. A la izquierda vemos la banda de frecuencia del sistema
el SMA, ¿verdad? Y que opera dentro de este rango de onda corta o alta frecuencia, HF. Tenemos esas bandas de frecuencias que son asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La transmisión por radio HF es el único sistema de comunicación no satélite capaz de establecer enlace directo entre aeronaves y estaciones terrestres, o entre estaciones terrestres o entre estaciones terrestres en distancias superiores al horizonte de radio, o sea, en comunicación entre estaciones terrestres que no poseen línea vista. Esta característica ha hecho que las comunicaciones HF hayan sido de gran utilidad cuando se han requerido enlaces directos entre aeronaves y centros de comunicaciones en vuelo a bajas cotas, océanos y sobre áreas montañosas. Ahora bien, una vez entendido el panorama de comunicaciones en la banda corta de HF o baja frecuencia o alta frecuencia, perdón, se muestran los parámetros y algunas características de esta frecuencia. El margen de la de frecuencia varía entre 2.8 a 22 MHz, la banda lateral superior USB, tipo de emisión J3A, A3E, H3E. Audiofrecuencia de 300 a 2700 Hz, modo de operación simplex, frecuencia de salvamento 3.023 y 5683 kHz, cobertura, largas distancias, propagación varía diariamente con las estaciones del año, frecuencia de operación según la actividad de la ionosfera. Por ser una propagación a través del espacio libre, se ve afectada por las condiciones de la ionosfera. En este caso, de las condiciones climáticas, tiempo y a las condiciones de tiempo hidroclimáticas, pues, que afectan a la ionosfera o que se encuentran dentro de esa capa terrestre llamada ionosfera. Ahora bien, ya estudiadas las comunicaciones en HF o onda corta, eh, vamos a hacer alguna diferencia entre esta banda de frecuencia HF y la VHF. La frecuencia fundamental que se debe analizar en este punto es que las bandas aeronáuticas de HF mencionadas anteriormente tienen lugar o conciben su funcionamiento de operación en pleno vuelo, cuando están en pleno vuelo, es decir, a gran distancia de los centros de control, ¿verdad? Pero cuando la aeronave está próxima a su destino y se dispone a iniciar el procedimiento de descenso, se utiliza una banda aérea de VHF para las comunicaciones entre pilotos y las estaciones de tierra. Así pues, el SMA también opera en VHF entre 11.975 y 136 MHz, siendo utilizada esta banda para las comunicaciones tierra-aire en las proximidades del aeropuerto en donde se hayan situadas las estaciones fijas. Para la aviación militar se emplea en una banda superior de 136 a 143 MHz. Ahora bien, las frecuencias utilizadas para la búsqueda y rescate operan entre 10.03 y 14.93 y 10 y 9.93 kHz. La característica de un sistema HF la vamos a describir en la tabla derecha, en la que se muestra en la tabla derecha. Eh, las características de un sistema HF se describen en este anexo, dado por la Organización Internacional de Aviación Civil. Estas son las características que deben reunir los sistemas de comunicaciones TA, tierra-aire, para las frecuencias de más de 30 MHz. Estas se van a resumir en la tabla siguiente. Las emisiones de las comunicaciones radiofónicas se harán con portadora de onda continua modulada en amplitud AM con una banda estrecha A3E. Margen de radiofrecuencia, las que vemos ahí. Modo de operación simple de canal único, semiduplex, separación entre canales de 25 y 8.33 kHz. Polarización de las antenas verticales y la potencia efectiva radiada deberá proporcionar una intensidad de campo mínimo de 75 microvoltios metro o dentro de la cobertura operacional de la instalación en base a la propagación del espacio libre y la modulación debe ser mayor al 85%. Ahora, los sistemas de comunicaciones aeronáuticas
desempeñan una función específica durante las operaciones de despegue y aterrizaje de la aeronave. Estas son las estaciones aeronáuticas. Podemos clasificar este tipo de estaciones en dos grandes grupos: la de carácter principal, que no pueden estar ausentes en todo aeropuerto o aeródromo importante, y la de carácter secundario, que prestan servicio complementario a las actividades desplegadas en las primarias. Es decir, hay unos grupos que no deben fallar y otros que sí pueden fallar, pero porque le prestan servicio, son prestadores de servicio a los grupos que son de carácter principal. Así encontramos varios tipos de estaciones que emiten señales destinadas a facilitar y garantizar la navegabilidad de las aeronaves durante el aterrizaje, vuelo, durante el despeje, aterrizaje, durante el despeje, vuelo y aterrizaje de la aeronave, en cada etapa o tránsito durante la aerovía. Por ello que así tenemos los radiofaros no direccionales, NDB. Esto ya lo hemos hablado y lo hemos conversado en exposiciones anteriores. Son emisoras situadas en tierra a una posición seleccionada para que, en conjunción con el equipo de la aeronave, sirva de guía para el piloto y fije un rumbo hacia la posición geográfica donde aquellas transmiten. Emiten entre las bandas de 200 kHz y 1700 kHz cada 30 segundos. Los radiofaros unidireccionales en VHF BOR proporcionan información del azimut en los 360 grados a las aeronaves que se hallan dentro de la cobertura de radiación. Son equipos antenas motorizadas que giran a 360 grados y tienen una cobertura de radiación y operan en una banda de 112 y 119.975 MHz. Equipos de radiotelemetría en UHF o el DME que facilitan la distancia entre la estación, entre la aeronave y tierra. Proporciona información de la azimut en los 360 grados. Esto en el caso del DME. Facilita al piloto información de la distancia oblicua que existe entre la aeronave en vuelo y el equipo en tierra. El sistema opera en la banda de UHF entre los 960 y 1215 MHz. Los sistemas de aterrizaje por instrumentos ILS, esto es un tema que vamos a notar seguidamente, es una radioayuda utilizada para la aproximación final y el aterrizaje de las aeronaves. Proporciona información al piloto del rumbo seguido por el avión y del ángulo de descenso de este. Los radiofaros localizadores o radioayudas complementarias al sistema ILS, consistentes en radiofaros que operan generalmente entre la banda de 200 y 415 MHz. Están destinados para que las aeronaves fijen con toda exactitud la posición geográfica en la que se encuentran con respecto a la estación transmisora de pulso. LORAN A, radioayudas de larga distancia que cumplen la misma función que un NDB, pero con mayor alcance, puesto que transmiten con potencia de hasta 100 kilovatios. Ahora bien, de acuerdo a la función del servicio que prestan, se suelen hacer la siguiente clasificación de las estaciones que operan en HF y VHF: control de tráfico aéreo, ATC, control operacional de la distancia, aeronaves, VOLME, FCC o estación de servicio de vuelo. Ahora bien, las ATC se tratan de estaciones fijas situadas en tierra, cuya función consiste en servir de guía y brindar apoyo a los pilotos con el fin de proveer el perfecto desenvolvimiento de las aeronaves, ¿no? Siempre de aquí hay un control acerca del tráfico aéreo de la aeronave a lo largo de su transcurso por el pasar de la aerovía. El LEDOX son estaciones fijas operadas por distintas compañías aéreas internacionales, las cuales se encargan de establecer comunicaciones con las aeronaves pertenecientes a su flota. Siempre a su flota, o sea, son básicamente son estaciones fijadas fijadas por los propietarios de las distintas compañías internacionales, ¿no? No es un servicio común de la zona aeroportuaria. Las aeronaves son estaciones móviles que establecen comunicaciones reguladas con algunas estaciones de tierra durante el vuelo, estaciones de tierra o radioayuda. Las aeronaves que forman parte de las aerolíneas comerciales de aerolíneas comerciales de transporte de carga y de pasajeros se identifican mencionando la compañía a la cual pertenecen y el número de vuelo correspondiente. Sin embargo,
Por otra parte, las aeronaves restantes, es decir, la aviación privada, se identifica mencionando solamente la matrícula del país en donde se registró o donde existan esos registros del avión. El Volmec son estaciones fijas que proporcionan durante el día información sobre las condiciones meteorológicas existentes en el área de los aeropuertos y aeródromos de su zona. O sea, brindan condiciones meteorológicas del vuelo que permiten dar, dar información acerca de las condiciones climáticas del área geográfica donde se encuentran transmitiendo, ¿no? Estos datos se utilizan además ondas de radiodifusión sonora AM y FM y el radioeléctrico RTTY y el FACIM, el FAC. Brindan información en teoría meteorológica relativa a las condiciones de la aeronavegabilidad en el área geográfica donde se transmiten a fin de facilitar los procedimientos de aproximación, descenso y despegue. Ok, FSS, estaciones fijas que se ocupan de suministrar todo tipo de información relativa al vuelo a fin de favorecer el normal desarrollo de la navegación. Un aeropuerto internacional debe estar habilitado para recibir el tránsito de grandes aeronaves comerciales, ya sea de transporte o de pasajeros. Necesariamente deben seguir las siguientes estaciones: ACC, TMA, APP, torre de control. Cada una de estas estaciones asumen distintos roles según se trate desde el despeje o aterrizaje de las aeronaves, como se verá a continuación. Ahora bien, las comunicaciones mantenidas a través de las bandas aeronáuticas HF mencionadas anteriormente tienen lugar, como ya lo hemos dicho, en pleno vuelo, mientras las de VHF son usadas o son empleadas cuando la aeronave se acerca a su zona de aterrizaje. ¿Verdad? Las estaciones fijas son aquellas terminales aéreas en las que la actividad es muy intensa. Existen cierto número de estaciones que desempeñan una función específica durante las operaciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves. Podemos clasificar este tipo de características en dos grandes grupos: las de carácter principal, que no pueden estar ausentes, y las de carácter secundario, que ayudan o contribuyen a funciones de las de carácter principal. Los equipos que intervienen en el aterrizaje y despegue de las aeronaves se dividen en dos grupos, que lo vamos a ver a continuación. La TWR, que es la torre de control del aeródromo, se ocupa de coordinar y de autorizar la partida de las aeronaves de la terminal, suministrando información e instrucciones a los pilotos para que procedan en conformidad al plan de vuelo que previamente se autorizó. O sea, es la que da las pautas o las líneas, suministrando instrucciones de vuelo, suministrando instrucciones de vuelo que permitan dar continuidad al plan de vuelo previamente autorizado. El TMA, por otra parte, el TMA es el área de control terminal. Su función consiste básicamente en servir de guía a la aeronave que está ascendiendo. Recordemos que estas son etapas o procesos que intervienen durante el despeje de la aeronave. El ACC, el centro de control de área, o el centro de control aérea, cuando la aeronave está próxima a abandonar el área del terminal, que es aproximadamente un radio entre 100 a 200 kilómetros, y desaparece del radar del aeropuerto, se ocupa de impartir las instrucciones necesarias para que el avión transite por la aerovía que lo conducirá a su destino mientras permanezca dentro del área sobre la cual ejerce control o sobre el área controlada. Ahora bien, eso es en cuanto al despegue de la aeronave. En el aterrizaje existe también un ACCC que se encarga de hacer descender la aeronave gradualmente hasta que es interceptada por el rango del radar. Un ACC en el despegue toma el control una vez que deja de ser percibida por el radar, y el ACC en el aterrizaje toma el control una vez que la aeronave sea interceptada por el radar. Una vez que la aeronave esté próxima a ingresar al área del TMA, la comunicación se transfiere a esta estación, ¿no? Ahora, donde la TMA se ocupa de guiar a la aeronave que comience a transitar por una ruta de descenso con dirección al terminal.
por medio de la lectura de su pantalla. El operador imparte instrucciones al piloto para circular por la zona que rodea el aeropuerto o el área controlada del TMA, que la aeronave está en condiciones de iniciar la aproximación final. Ahora bien, el APP suministra al piloto información necesaria para el aterrizaje y le indica la pista en uso donde deberá tocar tierra. El piloto puede optar por el aterrizaje instrumental si las condiciones de visibilidad son malas o bien hacerlo de forma visual si son buenas. El otro punto a tocar o asistir en esta exposición son los sistemas de aterrizaje por instrumento. El mayor enemigo de la navegación es la baja visibilidad y especialmente en las operaciones de aproximación, aterrizaje y despeje, ya que en esos momentos es imprescindible tener referencias visuales del entorno próximo y en particular del terreno. En un avión el aterrizaje es una operación de precisión, en ocasiones irreversible, que se realiza a velocidades entre 300 a 400 km por hora, en la cual se pierde altura gradualmente o continuamente. De ahí la necesidad de disponer de un procedimiento y unas ayudas visuales e instrumentales que garanticen total seguridad. En lo referente a la aproximación y el aterrizaje, las operaciones de baja visibilidad se dividen en categorías dependiendo de los mínimos meteorológicos y de los objetivos operacionales que se pretenden seguir. Operación de categoría 1, aproximación de precisión por instrumento, operación de categoría 2, aproximación y aterrizaje de precisión por instrumento, a una altura inferior a 60 metros. O sea, estas aproximaciones de categoría 1, 2, 3A, 3B y 3C están basadas en aproximación de aterrizaje de precisión, pero a diferentes alturas, y con diferente visibilidad. Se dividen estos referentes o estas operaciones de categoría de aterrizaje en la navegación. Ahora bien, los sistemas experimentales de aterrizaje por instrumentos empezaron a ser una realidad, se dice que en el año de 1920. Europa y América se encontraban desarrollando dichos equipos con el objetivo de operar aeronaves de manera más segura cuando éstas se encontraban en fases finales de aproximación, además de poder volar en condiciones de clima adverso y fenómenos de oscurecimiento. Es por estos sistemas de aterrizaje por instrumentos permite dar la confiabilidad en las operaciones de aproximación, aterrizaje y despeje, ya que se necesitan momentos de mucha precisión, son momentos de mucha precisión y de muy alta velocidad y momentos críticos durante la planeación del vuelo. Los sistemas de aterrizaje instrumental o ILS funcionan mediante las radioemisiones de sus componentes en tierra, que permiten, que permiten a la aeronave conocer la aproximación final, en la aproximación final su dirección y ángulo de trayectoria del descenso respecto al umbral de la pista. Este está compuesto básicamente por localizadores LOT, pendientes de plano GS, radiobaliza y luces de aproximación. Esta radioayuda es utilizada para la aproximación final y aterrizaje de las aeronaves. Proporciona al piloto información del rumbo seguido por el avión y el ángulo de descenso de este. Ahora, vamos a hacer una breve descripción del sistema. Este sistema cuenta con una serie de antenas localizadoras LOT, que están situadas normalmente a unos 1000 metros, a unos 1000 pies, 305 metros del final de la pista. Y suelen consistir en entre 8 y 14 antenas direccionales. Se transmiten señales portadores entre 180 y 112 Hz por cada localizador, pero moduladas en distintas frecuencias, una a 90 Hz y otra a 150 Hz, con distintas fases. Esto produce el efecto de que la señal de 150 Hz predomine del lado derecho de la pista y la de 90 Hz en el lado izquierdo. El receptor del localizador que se encuentra en el avión mide la diferencia entre la modulación de estas señales 90 y 150 Hz. Cuando esta diferencia dé como resultado un valor 0, la antena receptora estará en la línea central del localizador, lo que normalmente coincide con el centro de la pista y lo que da una orientación al piloto que está próximo y está en la celda de la pista.
Una antena transmisora de la senda se sitúa a un lado de la zona de la pista donde se produce la toma. La señal se transmite a una frecuencia de 328.6 y 335.4 MHz. Usando técnicas similares a la del localizador, la señal está situada para marcar una senda de planeo de aproximación de 3 grados sobre la horizontal. La frecuencia del localizador y la senda están emparejadas, de manera que solo se requiere seleccionar una frecuencia para sintonizar ambos receptores. El localizador proporciona una señal de código Morse transmitida a 1020 Hz para permitir la identificación. En la mayoría de los sistemas localizadores existe una tercera señal denominada clear, que sirve de relleno para evitar que las aeronaves intersecten falsos impulsos y evitar así que se crea al estar intersectado el eje de la pista cuando en realidad no lo está haciendo. Dicha señal se transmite en 8 kHz de diferencia respecto a la frecuencia de trabajo del localizador. La misión del localizador es proporcionar, ya hemos dicho, la posición del rumbo que orienta al piloto hacia el eje longitudinal de la pista, mientras que la trayectoria de planeo suministra la pendiente de descenso para llegar al umbral de la pista. Esta es la diferencia. El LOT da la orientación al piloto hacia el eje longitudinal de la pista y la senda suministra la pendiente de descenso. Las señales de localizador y la senda de planeo se muestran en un instrumento de cabina llamado indicador de desviación de curso o CDI, como agujas horizontales y verticales. El piloto controla el avión de manera que las agujas permanezcan centradas en el indicador, pues es entonces cuando el avión sigue la senda del planeo y la dirección correcta. Las señales también pueden pasarse en los sistemas de piloto automático para permitir que éste vuele a la aproximación, basado en los instrumentos o en estas radioayudas situadas en tierra. Ahora bien, la descripción del sistema. Para ahora vamos a hablar sobre las radiobalizas, que también forman parte del sistema instrumental de instrumentos de aterrizaje. Existen 3 marcadores: interno, medio y exterior, los cuales incitarán las distancias determinadas del umbral de la pista a lo largo de la trayectoria del planeo. El paso de la nave a través de cada una de estos marcadores activa el encendido de un foco de color azul, anaranjado y blanco respectivamente, interno, medio y exterior. La radiobaliza interna indica la inminente proximidad del umbral de la pista. Normalmente deberá estar emplazada entre 200 y 450 metros o entre los 1000 y 1500 pies con respecto al umbral, en el extremo de la aproximación y no más de 20 metros o 100 pies a un lado de la prolongación de la pista. La radiobaliza media indica la inminencia de la orientación de aproximación visual en las condiciones de poca visibilidad. Debe instalarse a 1050 metros, 3500 pies, más 150 metros, 500 pies del umbral de la pista en el extremo de aproximación a la pista y no más de 75 metros, 250 pies a un lado de la prolongación del eje de la pista. Las radiobalizas exteriores estará emplazada de modo que proporciona a la aeronave verificaciones de funcionamiento de equipo, altura y distancia durante la aproximación intermedia y final. Debe ubicarse a 3.9 metros del umbral en el extremo de aproximación. Muy bien, ya visto esto y hemos definido las radiobalizas, también existe sistema de iluminación, así como también las sendas de aproximación. Todos estos mecanismos hasta ahora se van conjugando, formando en su conjunto, como componentes separados en su conjunto, un sistema de aterrizaje por instrumento, que permite dar orientación y sentido al aterrizaje, además de la senda de aproximación, que es el camino seguido por la aeronave para proceder al aterrizaje. Una senda de aproximación es un camino virtual marcado por una radioayuda basada en haces de radiofrecuencia, que es para nuestro caso el sistema de ILS, o por un sistema de navegación satélite de precisión, pero para nuestro caso en estudio es el sistema ILS, apoyado con el sistema LOT, la radiobaliza y también las luces de aproximación. Existen diferentes luces de aproximación que ayudarán para dar una referencia visual durante la aproximación a la pista activa, es decir, ayudando así a la correcta alineación del vuelo y sobre la pendiente de planeo hacia la pista.
las cuales encontrarán desde el umbral y se extienden hacia las aproximaciones entre los 2400 a 3000 pies. Dentro del sistema de luces se encuentran los indicadores visuales, AVI o PAPI, que ayudan de manera visual a conocer si la aeronave se encuentra alto o muy bajo de la pendiente correcta. Uno de sus objetivos es proveer al piloto mayor certeza respecto a la profundidad de la pista, dependiendo de las condiciones geográficas de la misma. Ahora bien, los sistemas de supervivencia ELT son transportados por los buques y aeronaves para facilitar el rescate en caso de emergencia. Generalmente está diseñado para transmitir en las frecuencias internacionales de socorro. Sistemas marítimos se han estandarizado en el marco del Sistema Mundial de Socorro y de Seguridad. Sistemas marítimos y sistemas de aviación igual son estandarizados a las frecuencias internacionales de socorro. Las redes de supervivencia son transportadas por los buques y aeronaves para facilitar el caso en caso de emergencia. Están diseñados para transmitir en las frecuencias internacionales, ya lo hablamos. Las radiobalizas de emergencia. Una radiobaliza es un aparato transmisor de radio utilizado en situaciones de emergencia para facilitar la localización de un barco, un avión o una persona que se encuentre en peligro. Cuando se activa este dispositivo, se envían señales intermitentes con los datos que permiten la localización de personas, buques o aeronaves en necesidad de rescate. La señal recorrida por una satélite de la red COSPAT-SARSAT que calcula la posición y alerta a los servicios de rescate. Los modelos más modernos pueden enviar coordenadas para que permitan agilizar el rescate y la ubicación de estas personas, aeronaves o buques. La finalidad básica de esta tecnología es permitir el rescate más rápido posible de las víctimas, pues se sabe estadísticamente que la mayoría de las bajas solo sobreviven los primeros días, cuando no solo el primer día, dependiendo de la situación. Entre el 1982 y el 2002, 20 años de prueba, este sistema permitió rescate de cerca de 14.700 personas. En el 2002 se registraron aproximadamente 82.000 usos del sistema, ayudando a muchas personas en todo el mundo. Existen tres tipos, se pueden separar los sistemas de supervivencia en tres tipos. Uno para la navegación marítima, otro para la navegación aérea, LT, que es nuestro caso en estudio, y una de uso personal, PLB. La mayoría de los equipos de estas radiobalizas son de color brillante, rojo, amarillo y naranja. Son resistentes al agua y miden unos 30 centímetros de ancho y pesa de 2 a 5 kilogramos. Estas unidades tienen una vida útil de 10 años y se construyen para operar en condiciones severas de temperatura, por ejemplo, de menos 40 a 40 grados centígrados, mucho extremo frío y extremo calor, y transmitir la señal de 24 a 48 horas, o sea que tienen un sistema de respaldo de energía de 24 a 48 horas, que son las horas críticas para el rescate, para el rescate, para rescate de personas en situación de peligro o de socorro. El emisor transmite una frecuencia de 406 a 406.1 MHz y en la frecuencia de 121.5 MHz, 121.500 MHz en un intervalo de 100 horas a 20 grados centígrados, y la vida de la batería debe ser como mínimo de 40 horas a menos 40 grados centígrados. O sea, el modo de radiación de esta señal está intrínsecamente ligado o es directamente proporcional a las condiciones en las cuales se encuentra la baliza. Si la baliza está a una temperatura de 20 grados centígrados, esta podría perdurar, de acuerdo a sus condiciones y su estado, 100 horas de transmisión de esta frecuencia. Si la radiobaliza, por ejemplo, esté operando en condiciones de menos 40 grados centígrados, podría operar hasta 40 horas. Las balizas marinas se pueden poner en funcionamiento cuando entran en contacto con el agua de mar o tan pronto como salen del contenedor. Presencia de un imán que actúa como interruptor. Esta es la activación de esta baliza. Pero en las balizas de aviación se activan cuando sufren una fuerte desaceleración. El emisor de una baliza aérea o del sistema de navegación aéreo tiene una potencia de 3 hasta 7 vatios, a una frecuencia de 406.1
de 406 a 406.1 MHz. En la transmisión del código digital MSI duración de 440 microsegundos cada 50 segundos. El emisor tiene una potencia de 25 vatios y 350 megavatios a 121.5. Estas son señales, esta frecuencia que se transmite en VHF son frecuencias que se usan ya estando localizada la baliza o ya teniendo la zona geográfica donde cayó o donde se encuentra la aeronave. Ya se usa esta frecuencia de 121.500. Ahora, para localizar la nave y para que tenga comunicación con el satélite CompactSat, se usa esta frecuencia de 406 MHz a 406.1 MHz. Esa es la diferencia. Ahora bien, los sistemas de supervivencia de LT, las balizas de evasión se activan automáticamente en el momento de impacto a sufrir una fuerte desaceleración desaceleración, fuerza G. No sería correcto utilizar una ELT de avión que solo registra desaceleraciones frontales. En un helicóptero, en caso de que la desaceleración sea lateral, puede no activarse. Cuando se activa la señal de 406 MHz, los satélites estacionarios ubicados aproximadamente a 36.000 kilómetros de altitud o altura son los primeros en recibirla y luego, por enjambre de satélite o por la colonia de satélites COSPASAR en órbita alrededor de 1.000 kilómetros, que localizan la posición de la fuente de la señal de socorro y transmiten esta información a la estación en tierra. La señal de baliza también contiene identificación de la embarcación o aeronave y su código. Las estaciones terrestres reciben y transmiten al centro de control de misión. El centro de control de la misión combina información recibida con otras secciones de satélite, refina la ubicación, le da el ajuste fino a la ubicación, añade más información a registrar el transmisor y genera un mensaje de alerta. Este mensaje se transmite a centros de coordinación de salvamento en cuya área se encuentra la señal. El mensaje de alerta a bordo de buques o aeronaves siniestradas o en peligro son recibidas por el centro de salvamento que coordinará los recursos disponibles para las operaciones de búsqueda y rescate. Se envía el SAR para localizar las víctimas de accidente o náufragos y rescatados. Los sistemas de supervivencia cuentan además con estas frecuencias. Estas balizas cuentan con estas frecuencias designadas, son las frecuencias para uso satelital y las frecuencias de 121.5 MHz siempre presentes se utilizan para el guiado del radioequipo de rescate una vez que llegaron al lugar del accidente. Ahora bien, los sistemas de control de tráfico aéreo o transporte el control de tráfico aéreo, también conocido como ATC, del inglés Air Traffic Control, es un servicio proporcionado por controladores situados en tierra, que guían a las aeronaves en los espacios aéreos controlados y ofrecen información y de apoyo a los pilotos en los espacios aéreos no controlados. Su objetivo es proporcionar seguridad, orden y eficiencia al tráfico aéreo. Dependiendo del tipo de vuelo y la clase del espacio aéreo, el controlador puede ofrecer instrucciones de obligado cumplimiento o bien consejos que los pilotos pueden desestimar a discreción. En cualquier caso, el piloto es la última autoridad en operación de la aeronave y puede, en caso de emergencia, desviarse de la instrucción del ATC, del control del tráfico aéreo, para mantener la seguridad del vuelo. El método principal para controlar el entorno aeroportuario, ¿verdad? Ya que estamos hablando de un sistema de control de tráfico aéreo, es de forma inmediata, es la observación visual desde la torre de control del aeropuerto. La torre de control es una estructura alta y con ventanas ubicadas en los terrenos del aeropuerto. Los controladores aéreos son los responsables de la separación y el movimiento eficiente de la aeronave y vehículos que operan en las calles de rodaje y pistas del aeropuerto. Y las aeronaves en el aire cerca del aeropuerto generalmente de 5 a 10 millas náuticas, dependiendo de los procedimientos aeroportuarios. Los problemas que se pueden tener en los sistemas de control de tráfico aéreo, primero, como ya hemos dicho, como tiene que controlar los vehículos, aeronaves y vehículos que operan en las vías, en las calles y vías del aeropuerto, está relacionado también el tráfico. El tráfico es uno de los problemas que se genera en este sistema de control.
los aeropuertos necesitan tener todos los datos necesarios para poder realizar un aterrizaje. Es decir, datos asociados a los despejes, planes de vuelo, cronogramas de vuelo, tiempo de duración, de todos los datos asociados a la planeación de vuelo, al programa de vuelo de esa zona aeroportuaria. Y el tiempo atmosférico es otro grave problema de control aéreo. Es el tiempo atmosférico, la lluvia, la nieve o el hielo en las pistas pueden dificultar los aterrizajes. Uno de los mecanismos que son usados por la torre de control en el control del tráfico aéreo, valga la redundancia, son las pantallas de vigilancia, también disponibles para los controladores en aeropuertos. Son grandes y permiten ayudar a controlar el tráfico aéreo. Los controladores pueden usar un sistema de radar llamado radar secundario de vigilancia para el tráfico aéreo que se acerca y se aleja. Estas pantallas incluyen un mapa del área, la posición de varias aeronaves y etiquetas de datos que incluyen identificación de las aeronaves, la velocidad, altitud y otra información descrita en los procedimientos locales. En condiciones climáticas adversas, los controladores de la torre también pueden usar un radar de movimiento de superficie, SMR, sistema de control y dirección de movimiento en superficie, SMGCS o SMGCS avanzado, para controlar el tráfico en el área de maniobras, calles de rodaje y calles de piso. Principalmente, las áreas de responsabilidad de los controladores se dividen en tres disciplinas operativas: control local, control aéreo y control en tierra. Estos controles ya lo hemos explicado a grosso modo, ¿verdad? Otras categorías como el control de plataforma o el planificador de movimiento de tierra pueden existir en aeropuertos extremadamente ocupados. Si bien cada torre puede tener procedimientos únicos específicos del aeropuerto, como múltiples equipos de controladores, tripulaciones en aeropuertos principales o complejos con múltiples pistas. Lo que sigue proporciona un concepto general de la delegación de responsabilidades dentro del entorno de la torre. Ahora bien, vemos en el ejemplo, la pantalla representa un radar usado por los controladores para mantener el flujo ordenado, seguro y rápido de la aeronave en el espacio aéreo. En el espacio aéreo controlado, ya esto lo hemos conversado. Los tipos de controladores de tráfico aéreo, esto que sigue a continuación proporcionará de forma general la delegación de responsabilidades durante el entorno de la red de control. Hay controladores de autorizaciones, CTADEL es el encargado de coordinar y entregar todas las autorizaciones del plan del vuelo a las aerolíneas salientes, además de brindar asistencia a los controladores de tierra y al controlador de torre. Controlador de tierra de torre CTA TWR tiene la responsabilidad de la pista o pistas de aterrizaje y despegue junto con las intersecciones, autoriza la aeronave para aterrizar o despegar y controla los vuelos bajo las reglas de vuelo visual o BFR. Su objetivo principal es organizar de forma eficiente el tráfico para mantener un flujo de aterrizaje y despegue rápido, seguro y confiable. Los controladores de tierra CTA-GND es el encargado de guiar a la aeronave en tierra por calles de rodaje, taxiway, como desde las puertas del embarque a la pista de despegue activa, desde la pista de despegue activa, o sea, su responsabilidad va desde la calle de rodaje, tanto de la puerta del embarque a la pista de despegue que se encuentra activa en ese momento, como otras plataformas en el aeropuerto y desde las pistas de aterrizaje al aparcamiento. El controlador de aproximación CTA-APP controla los tráficos que salen y llegan a uno o más aeropuertos, usando salidas normalizadas por instrumentos SID y las llegadas normalizadas por instrumentos STAR, que son procedimientos diseñados para evitar que las aeronaves que salen se encuentren con las que llegan y viceversa durante su ascenso y descenso. Para complementar un poco el uso de las frecuencias de VHF y UHF, los controladores en tierra, que es responsable de las áreas de movimiento del aeropuerto, así como de las áreas no lanzadas a las líneas aéreas u otros usuarios. Esto generalmente incluye todas las calles de rodaje, pistas inactivas, áreas de espera y algunas intersecciones de transición, donde llegan aeronaves después de ser desocupada la pista o la puerta de salida.
La responsabilidad está claramente definida en acuerdos y documentos locales. Lo importante aquí es que normalmente esto se hace, o estas comunicaciones se hacen a través de un radio VHF u UHF, por lo que pueden hacer casos especiales donde se usan otros procedimientos. Las aeronaves o vehículos sin radio deben responder las instrucciones del ATC a través de señales luminosas de aviación o deben ser conducidos por vehículos con radio. Esto es para un poco complementar el uso de las frecuencias de HF y VHF dentro del controlador de tráfico aéreo. Ahora, los tipos de controlador de tráfico aéreo se encuentran el TMA, la ruta, el controlador de ruta, el controlador del área del terminal y el controlador por procedimiento. Su objetivo, el controlador del área terminal, su objetivo es secuenciar el tráfico que está ahí llegando a medida que éste realiza su descenso, manteniéndolo vertical y lateralmente separado mediante técnicas de reducción de velocidad, ajuste de regímenes de ascenso y descenso y vectoreo. Controla el tráfico que sale separando del que llega y dentro de lo posible continuándolo el ascenso en dependencia del tráfico hasta su nivel crucero. Transfiere las aeronaves una vez que no tengan conflicto de tráfico y haya abandonado su área de responsabilidad tanto por la horizontal como por la vertical, lo que suceda primero. Ahora bien, los controladores del área terminal son responsables de proporcionar todos los servicios de ATC dentro de su espacio aéreo controlado. El flujo de tráfico se divide ampliamente en salidas, llegadas y sobrevuelos. A medida que las aeronaves ingresan y salen del espacio aéreo terminal, se transfiere a la siguiente instalación de control apropiada, ¿verdad? Una torre de control es una instalación de control en ruta o un terminal cercano o control de aproximación, ¿verdad? El control de la terminal es responsable de garantizar que la aeronave esté en una altitud adecuada y que la aeronave llegue a una velocidad adecuada para el aterrizaje. Una vez que esto suceda, se transfiere al otro controlador o al controlador de ruta aérea. Ahora bien, el control de tráfico aéreo también brinda servicios de aeronaves en vuelo entre aeropuertos. Los pilotos vuelan bajo uno de dos conjuntos de reglas de vuelo, ya sea una regla de vuelo visual o una regla de vuelo por instrumento. Los controladores de tráfico aéreo tienen diferentes responsabilidades para aeronaves que operan bajo los diferentes conjuntos de reglas. Mientras los vuelos IFR están bajo control positivo, los BFR pueden solicitar seguimiento de vuelo que proporcionan servicios de asesoramiento de tráfico en tiempo permitido y también pueden proporcionar asistencia para evitar áreas de clima y restricciones de vuelo. Ok, el controlador de la ruta aérea controla los tráficos establecidos a un nivel de vuelo que solamente sobrevuelan a la región de información de vuelo. También controla los tráficos que salieron de un aeródromo cercano y todavía se encuentran en ascenso y comienza el descenso a los que llegan manteniéndolos separados unos de otros, ¿no? Y además de los tráficos que sobrevuelan. Una vez que la aeronave está próxima a abandonar el área de responsabilidad de la región de información de vuelo, el controlador transfiere a este sector o área adyacente sin conflicto de tráfico. El controlador de procedimientos CTA puede controlar en cualquiera de las áreas anteriores porque es como el cerebro de todos los controladores por procedimiento y su función principal es, si existe servicio de radar, establecer una separación inicial hasta tanto se tenga en cobertura radar la aeronave, coordina los estimados y los revisados de tiempo y nivel con las áreas y sectores adyacentes, además de toda otra coordinación necesaria para la gestión de tráfico, alerta de controlador APP, TMA o área de radar según esté contemplado de los posibles conflictos de tráfico que no se encuentren en cobertura de radar y se encargará de mantener las tirillas de progreso de vuelo actualizadas. Ahora, ya hablamos de tirillas y ya hablamos de sistemas de control y ya vamos a hablar sobre sistemas de control. Ahora bien, antes de eso, como una característica general, los controladores de tráfico aéreo o en ruta trabajan en instalaciones llamadas centros de control de tráfico o CTA. Cada uno de los cuales se conoce comúnmente como un centro. Estos centros de control de tráfico aéreo
o ATC, tienen sistemas de control manual y sistemas de control automatizado, como lo hemos estudiado. Dentro de los sistemas manuales de control, están las trillas de progreso de vuelo, usadas por controladores para anotar toda la información importante relativa al vuelo de la aeronave en el espacio aéreo controlado bajo su responsabilidad. El color del borde de las tiras determina el sentido del vuelo basándose en los puntos cardinales. Están basados principalmente en los cálculos matemáticos de distancia y tiempo realizados por un controlador. Si dos aeronaves por casualidad se encuentran al mismo nivel, tendrán conflicto de tráfico en algún momento durante su vuelo en el espacio aéreo controlado de su responsabilidad. Ahora, en los sistemas de control automatizado, un centro puede requerir numerosos sistemas de radar para cubrir espacio aéreo asignado a ellos, y también puede depender de los informes de posición del piloto de aeronaves que vuelan debajo del piso de cobertura del radar. Esto da como resultado una gran cantidad de datos disponibles para el controlador. Para solucionar esto se diseñan sistemas de automatización que consolidan los datos de radar para el controlador. Esta consolidación incluye eliminación de duplicados de retorno de radar, asegurando que el mejor radar para cada área geográfica es proporcionar los datos y mostrar los datos en un formato efectivo. Eso es parte de los sistemas de navegación de control automatizado o los sistemas de control automatizados, entre los cuales está el CNSATM, navegancia de vigilancia, gestión de tráfico. Son uno de los sistemas de comunicación de navegación y vigilancia que emplean tecnologías digitales, incluyendo sistemas de satélites, junto con diversos niveles de automatización aplicados como apoyo de un sistema imperceptible de gestión de tráfico aéreo global. Y los sistemas, como ya les hemos mencionado, de radares primarios, radares secundarios y ayudas a la navegación, ya sea balizas, NDB, VHF unidireccional, BORD, DME, que son usadas por los controladores de los pilotos para tener la posición de las aeronaves. Ahora bien, el sistema de control de vuelo. Un piloto automático es un sistema mecánico, eléctrico o hidráulico usado para guiar un vehículo sin la ayuda de un ser humano. El término se usa mayoritariamente para aludir al de un avión, pero también existen para barcos, automóviles y otras aplicaciones. El primer piloto automático se diseñó en 1912 por Lawrence Sperry, hijo del inventor Ernest Sperry. Lo mostró 2 años más tarde, en 1914, y demostró su credibilidad al invento haciendo volar el avión mientras mantenía sus manos en alto. Ahora bien, uno de estos casos que podemos explicar de forma visual, cuando ya estamos en el aire en un vuelo, normalmente cuando ya ha llegado a la velocidad, se ha llegado a la velocidad crucero, generalmente nos relajamos. A menudo se piensa que lo peor ya pasó, que es el despegue, y que los pilotos tienen por delante la parte más sencilla. Sin embargo, durante la parte del trayecto es el avión el que pilotea, ya que se encuentra en piloto automático. En los primeros días del transporte aéreo, las aeronaves exigían al piloto una atención continua para poder volar de forma segura. Esto creaba una exigencia muy alta de atención a la tripulación y mucha fatiga. El piloto automático se diseñó para llevar a cabo algunas de las tareas del piloto y aliviar esta situación. Desde entonces el sistema ha ido mejorando hasta el punto de que el piloto automático es capaz de llevar a cabo prácticamente todas las fases de un vuelo, excepto el rodaje y el despegue. Y el resto de las fases, ascenso, crucero y descenso, pueden ser automatizadas. Ahora bien, el piloto automático de un avión explica que existen algunas características diferentes en los pilotos, Algunos sistemas cuentan con todas las capacidades, mientras otros solo tienen alguna de ellas. El piloto automático conectaba a un indicador de la altitud giroscópico y una brújula magnética al timón, elevador y alerones, operando hidráulicamente. Esto es cuando en sus inicios. Esto permitía que el avión volase recto y nivelado respecto a una dirección de brújula, sin la tensión del piloto, cubriendo así más del 80% del trabajo total de un vuelo típico. Siguiendo con el tema de los sistemas de control de vuelo, en los pilotos automáticos modernos, un vuelo está dividido en las fases de rodaje, despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximación y aterrizaje. Todos estos procesos, excepto el de rodaje y despegue, pueden ser automatizados.
Algunas características más comunes de estos pilotos automáticos modernos son programar y mantener el rumbo, navegación, mantener la altitud e instrumentos de aproximación. Programar y mantener un rumbo, existe un pequeño indicador de donde el piloto puede establecer el rumbo deseado y el avión volará según la ruta que se ha automatizado. Esta característica no tiene en cuenta la necesidad de corrección del viento en la ruta, un trabajo que debe realizar el piloto. Debe generalmente corregir esta desviación del viento sobre la ruta. Ahora bien, la navegación, además de poder programar el rumbo, esta opción también permite llevar a cabo un seguimiento de la misma forma que un automóvil con un GPS. Mantener la altitud sirve para establecer una altitud deseada. Algunos pilotos automáticos tienen la capacidad de permitir que el piloto seleccione una altitud y una velocidad de ascenso o descenso con la cual la aeronave subirá o descenderá automáticamente esa altitud y luego la mantendrá. Los instrumentos de aproximación, por otra parte, los sistemas que cuentan con esta opción pueden preprogramar los instrumentos de acercamiento hasta el momento en que el piloto toma los mandos para aterrizar. Porque, como hemos dicho, el despeje y el rodaje no forman parte de un proceso que puede llevar el piloto automático. Ahora bien, en el sistema de control de vuelo, los controles estándar instalados en todos los aviones son el HDG CANOP, botón de dirección que se utiliza para ajustar el rumbo deseado, el AP, piloto automático, se utiliza para cambiar al modo piloto automático, FD, una opción de visualización de la navegación para uso del piloto, HDG, indicador de rumbo utilizado para informar al piloto, NAVEG, navegador permite seguir la radial fijada por el bord 1, radioseñal de ayuda desde tierra, APR, aproximación, permite activar el seguimiento de la señal del ILS, sistema de aterrizaje instrumental. ALT indica al piloto automático que realiza un seguimiento de la altitud. SPD Match activa el control de velocidad, medida en nudo o número Match. Este es el control del motor, de la potencia del motor, de la velocidad del motor. BC permite alejarse de una pista, se puede sintonizar en NAT1 en la frecuencia de la pista que uno deja a la espalda y alejarse del aeropuerto siguiendo el haz del ILS. El LBL mantiene el avión nivelado, el avión subirá o bajará según la potencia de los motores, pero siempre perfectamente horizontal. El YD permite amortiguar el giro que se produce si hay viento lateral que pega en el timón de dirección y la D a la generalidad de los pilotos automáticos tienen la capacidad de volar aproximadamente en áreas controladas enteras la razón de descenso del avión y su posición horizontal de manera automática mediante una aproximación ILS. Sistema de aterrizaje instrumental. El piloto automático suele ser un componente integral de un sistema de gestión de vuelo. Los pilotos automáticos modernos usan un sistema informático para controlar la aeronave. El sistema de navegación calcula la posición actual de la aeronave y envía estos datos al sistema de navegación de vuelo, que envía a su vez las correcciones pertinentes del rumbo y la altitud, entre otros, al piloto automático, que hace actuar la superficie del vuelo del aparato. El piloto automático lee la localización y la posición de la aeronave de un sistema de guía inercial. Estos sistemas acumulan errores con el tiempo, por lo que incorporan sistemas de detección de errores, de detección y corrección de errores, como el sistema carrusel que gira una vez por minuto, de forma que los errores se despiden o se hacen nulos. Cuanto más largo sea el vuelo, mayor será el error acumulado en el sistema. Las radioayudas, tales como DME, actualizaciones DME y GPS, pueden usarse para corregir la posición de la aeronave. En líneas generales, los barcos y la aeronave poseen varios sistemas de comunicación instrumentados y radioayuda. Estos sistemas de radioayuda hacen más eficiente el desarrollo y el desenvolvimiento del vuelo de una forma más segura, confiable, eficiente, sin complicaciones, que permiten dar a la aviónica, que es la electrónica aplicada a la aviación, en el sentido correcto en el manejo, uso y control de proceso del plan de vuelo desde el despeje hasta el aterrizaje. Estos son sistemas automatizados de control, supervisión, manejo, radiocomunicaciones, un sistema completo que en su conjunto forman elementos
que dan seguridad al entorno aeronáutico, ¿no? En líneas generales, aquí concluye la exposición y espero que haya sido de su agrado.